Ok, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero estén bien y este día vamos con otra clase referente a la corriente alterna y pues, ¿qué va? Que muchos preguntarán cómo funciona la corriente alterna, cómo va la corriente alterna dentro de un circuito y, y ahora bien, ¿cómo va con una resistencia? Es la gran pregunta. O sea, no solamente la corriente alterna, ya vimos cómo trabaja la corriente continua con resistencia. Ahora la pregunta es cómo trabaja la corriente alterna con resistencia. Ya, entonces veamos. Pero para esto hay que comenzar a entender los conceptos, hay que comenzar a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer es, recordemos en su más sencilla expresión, lo que sería una, una lamparita. Una, una lamparita. Ya, tenemos ahí una lamparita. Ya, y esta lamparita, como todos sabemos, tiene una fuente de voltaje de trabajo. En este caso, si bien recordamos, es 120 voltios. ¿eh? Y claro, también hay una resistencia, 100 ohmios. Recordad que es alterna. Entonces 60 Hz. Y aquí en Latinoamérica 60 Hz, en América 70, en España 50, 230 voltios, en América, Norteamérica, ¿qué? 230, 70 Hz, y así, cada quien, cada continente, cada país tiene su frecuencia de trabajo, ¿ya? Nosotros 60, ¿ya? 60 y 120 voltios, ¿sí? ¿Ya? Y ahora veamos qué es lo que sucede acá. ¿Qué es lo que sucede en este apartado? ¿Qué pasa? Pues, bueno, entendiendo que tenemos acá este concepto de la lamparita, la voy a hacer, bueno, voy a borrar esta parte de acá, ya que mi pizarra es pequeña, y voy a poner acá lo que sería lo que sería el voltaje, ¿sí? ¿Ya? El voltaje, 100 ohmios, ¿sí? Ahí estamos, 120 voltios, ¿sí? 50 Hz. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos acá, ya tenemos una onda de trabajo, ¿sí? ¿Ya? Donde en este punto, ¿sí? En este punto, este es el tiempo, ¿sí? En este punto, acá tenemos que en este punto, veamos acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esto, ¿verdad? Ya. Uy, no se alcanza a ver. Creo que lo hice muy pequeño. Acá tenemos esto. ¿Sí? Tenemos esto. Solo tenemos una resistencia de 100 ohmios. Pero ¿qué sucede? No hay corriente ni hay voltaje en el circuito porque aquí, recordemos que aquí, ¿cuánto hay? 0 voltios. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Comienza a subir y en este punto, porque vamos a tomar voltaje eficaz, no vamos a tomar voltaje pico a pico, ni mucho menos voltaje pico. Ya vamos a entender algo, de la corriente continua se trabaja con el voltaje eficaz. Ya lo que nosotros tenemos es el voltaje eficaz, es lo que nosotros conocemos como 120, 230, 300, 335, 340, ese es el voltaje eficaz. ¿Ya? Conocemos ese concepto de voltaje eficaz. No vamos a conocer el voltaje pico, ya el voltaje eficaz. Entonces en este punto exactamente, acá tenemos 120 voltios. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Entonces venimos y nuestro diagrama cambia, ¿verdad? Tenemos esto. 120 voltios, 100 ohmios. ¿Cuántos amperios? ¿Y el sentido de la corriente? ¿Ya? ¿Y cuántos amperios?
Bueno, 120 entre 100 ohmios, ¿cuántos amperios tenemos? Vamos a hacer el proceso matemático que se me ha extraviado. Bueno, 120 entre 100, estamos hablando de que tenemos, quiero ver, 1.2 amperios. 1.2 amperios, ya, aquí, ¿verdad? En este punto, 1.2 amperios. Voltaje eficaz, ya, aquí, ya. Habíamos hablado que es el 70% del voltaje pico a pico, ya, 120. Ahora, aquí, ¿cuánto tenemos? Digamos que el voltaje se llega a 160, 170 voltios. Y aquí abajo vamos a tener 170 voltios. Entonces, voltaje pico, creo que se alcanza a ver, igual a 170, y voltaje pico a pico igual a 170 por 2, estamos hablando que son 340, por 2, 340 voltios, ¿verdad? Voltaje pico a pico. Entonces, ¿qué pasa acá? Llega a este punto y volvemos a ver esto. Tenemos acá que nuestra fuente de alimentación ya está aquí. 100 ohmios, ¿sí? Aquí tenemos 340 voltios, y el sentido de la corriente igual, ¿verdad? Horaria, con un amperaje de ¿cuánto? De 3.4 amperios. ¿Ya? Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, ¿verdad? Si lo vemos en perspectiva es lo que estamos sucediendo. Ahora, ¿qué pasa acá? Vuelve otra vez y retorna a hacer esto, a valer esto. Ahora, viene y baja y vuelve otra vez el voltaje eficaz. Aquí tenemos otra vez, ¿ya? 120, y no es positivo, 120 voltios, ¿sí? Negativo. Entonces, menos 120 voltios, tenemos una fuente de alimentación donde tenemos 120. Y ahora, ¿qué es la diferencia? La polaridad, ¿verdad? Miren, para abajo. Y el sentido de la corriente, al revés. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? 1.2 amperios. ¿Qué pasa acá? Llega a este punto y volvemos a ver el mismo fenómeno. Tenemos una fuente al revés, donde tenemos, perdón, aquí no sé por qué puse 340, que el voltaje pico a pico 340, aquí 170, 1.7 1.7, dígame si me estoy equivocado, 1.7 amperios, y acá tenemos igual 1.7 amperios con el sentido de la corriente acá y la resistencia de 100 ohmios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra lámpara al encender va en 0, después va 1, 2, 3, 4, 5 y se va iluminando. De ahí llega acá al punto máximo, se ilumina y de ahí vuelve a bajar otra vez y se cierra y se vuelve otra vez en negativo, y aquí vuelve a hacer el proceso en negativo. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que se ve negativo si pasa de un voltaje positivo a un voltaje negativo? Acuérdense que esto es una lámpara y recordemos que un bombillo pues solo lo forma un ligamento, ¿verdad? Ya un ligamento donde aquí lo único que tiene el bombillo, ¿verdad? Es este alambrito y pues él no va, es una resistencia, pues ya es una resistencia, y la resistencia no tiene polaridad. Entonces no importa que vaya de aquí y de allá, no sabe qué es lo que está pasando, él simplemente sabe que llega el voltaje, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, no sabe si está en negativo o en positivo, ya no entiende ese concepto. Ya entonces, al llegar acá, ¿verdad? Otra vez está en su punto máximo, de ahí vuelve otra vez y se queda otra vez aquí en 0, ¿verdad? Esto lo hace ¿cuántas veces? Una vez, ¿ya? Está así, ¿ya? Este es un periodo,
ya un periodo, el tiempo que se tarda en ejecutar esta tarea hasta llegar a este punto, y ahí lo vuelve a hacer, de ahí lo vuelve a hacer, ya. Cada periodo, ya, lo hace ¿cuántas veces? En nuestro caso, lo hace 70 veces por segundo. Perdón, 70 veces por segundo. Ya, hace esto 70 veces por segundo. Entonces, intentemos parpadear 70 veces por segundo. Creo que no lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces por eso es que no podemos ver cuando la luz está encendiendo y apagando. Ya es más, el ojo humano, ya a los 100 fotogramas, ya no percibe, ya ve una imagen unida, ¿verdad? Ya no ve partes de imágenes, ¿verdad? Solo ya a los 100 fotogramas ya ve un video. Ya igual en 20 fotogramas nosotros vemos todavía fotos unidas, fotos separadas. A los 100 ya no, ya se vuelve un video. Entonces, así es como se ve, así es como trabaja. Ya, pero aquí cambia el término. Esto ya no va a ser resistencia para nosotros. En AC la resistencia la vamos a conocer como impedancia. La resistencia la vamos a conocer como impedancia. Vamos a poner aquí en grande. Impedancia. Bueno, así es como trabaja nuestra lamparita. No sé. Bueno chicos, espero que si tienen alguna duda o alguna pregunta me la hagan ver. Estoy abierto a preguntas y pues que estén trabajando las actividades que estoy dejando en el aula virtual. ¿Qué más que decir? Que feliz día, cuídense, nos vemos en la próxima.